La pirámide escalonada de Djoser en Saqqara. Las primeras sepulturas predinásticas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Aunque no era infrecuente que los chacales excavaran y terminaran por desenterrar los cuerpos, así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio en silicio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado a medida que estos edificios fueron adquiriendo importancia. Estas tumbas tenían una forma de tronco de pirámide de base rectangular y guardaban bastante parecido con los bancos adosados. Era frecuente agrupar de estas construcciones para diversos miembros de la familia con el fin que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Djoser y su arquitecto y primer ministro Imhotep. Con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía, las obras se iniciaron hacia el 2750 a.C., a los 20 años del reinado de Djoser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios de Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces papiros y los troncos de árbol, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Djoser está rodeado de un muro de 10.4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección de norte-sureste y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además de la entrada principal, situada en la esquina del sureste, para evitar la violación, se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo paradiso cubierto. Al fondo, el paradiso desemboca en una cámara más ancha. Aunque con los restos se construyeron una casa espaciosa, tenía acceso mediante un espacio a su muro, con una capilla al dios Atón, un patio ajardinado. La sala oeste era para invitados y el suroeste para cabezas de familia. Su proporción le permitía ventilación e iluminación. Las dependencias secundarias se organizaban de modo al granjero al oeste, los establos al suroeste. Los calígrafos y artesanos también debían vivir bien, por estar al servicio del templo de las ciudades. El poder teográfico absoluto de los faraones de la quinta dinastía no será igualado jamás y en consecuencia, las pirámides de Djoser no fueron superadas. Los faraones subsiguieron erigieron pirámides en su categoría de grandes obras reales, hasta que los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban concentrados en torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipto. Establecida la capacidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio o Tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón, en Karnak y en Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como los demás edificios realizados con
con el culto funerario. Se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone. Las tierras cultivadas en el modelo del Deir del Bahari. El conjunto funerario aterrazó construido contra la base del faraón occidental del Nilo por el faraón de la 11ª dinastía Mentuhotep III hacia el 2120 a.C. Se cree que una gran terraza hipóstila alineada con el eje del templo Amun Karnak. Al otro lado del río hubo una pirámide de 21.5 metros, o sea, 70 pies de lado. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella, y en mucho mejor estado, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Entre muchos de sus logros se cuenta la expedición comercial naval que realizó al Punt, de la que regresó con un cargamento de árboles de mirra. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Semont la construcción de un templo funerario con terraza junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amon, con un jardín de árboles de mirra importados del Punt, a lo largo del eje que arranca del templo Amon en Karnak. Al otro lado del río Semenut emplazó el gigantesco templo del valle Deir Bahari, una larga aventura jalonada de esfinges llevada de la cuenca fértil en la entrada del patio, señalada en los árboles de los ambos lados. A lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otras más delicadas de las columnas de 16 caras. Todo el conjunto toma del modelo antiguo de las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la axialidad y la ortogonalidad, pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senemut adoptó la construcción al medio natural, integrando terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas evocaban la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con la de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio era el edificio público más importante en la época del Imperio Medio. Era mucho más que una iglesia, tal como hoy solemos entender este concepto. Era también un lugar de residencial y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas, archivos, eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola. Servían como granero público y como obradores. También eran de escenario de los complejos y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de inundación. El templo de Amun en Karnak, ubicado al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del Imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del Imperio Antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. El templo en Luxor estaba dispuesto aproximadamente en el paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este.